Agarraron a Jesús aquí diciéndome que el copete de hueso, que bueno, esto es la tertulia polaca. Muy buenas tardes, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aaron Tapia, estaré acompañándolos la próxima hora aquí en La Voz del Pitic 88.1 de FM. También puede escucharnos por el Facebook Live de la tertulia polaca y por el Facebook Live de La Voz del Pitic. Los invitamos también a que se suscriba al canal de YouTube, La Tertulia Polaca, donde puede ver todos los programas de la Tertulia Polaca, obviamente, ¿no? Bueno, y nos siga en nuestras redes sociales de La Tertulia Polaca, en Facebook, en mis redes personales, en Twitter, @naranjero75, Facebook Aaron Tapia, y las redes sociales de La Voz del Pitic, en Facebook y en Twitter. Bueno, hoy es viernes de opinólogos y comentócratas, la mesa plural, ha vuelto el señor del bigote blanco. Fíjate que me estuvieron preguntando el viernes pasado que si ya te habías retirado, que porque soy muy maldito contigo, no sé, pero no fue. Hay que recordar que el señor es fifí, del PRI, fifí, y anduvo fuera en el puente el señor, degustando unos buenos vinos, ¿no? Pero bueno, aquí está Germán Lor, economista, militante del PRI, otro economista y politólogo, Mario Campa, el fifí, el más fifí de los chairos, simpatizante de la 4T, maestro del TEC de Monterrey. Hoy no vino con corbata, ¿no? Es viernes. Sí. Bueno, la vez pasada era viernes, pues si venías también bien alineadito. Excepción, sí. La primera vez en un año. Oye, ¿conocías un chairo egresado del ITAM? No conocí un chairo. Hay muchos, y sí. Luego te doy nombre. No, está Atolini, sí. Pero ese es un chairo de conveniencia, yo creo, ¿no? Bueno, hay otros de perfil un poco más discretos, pero igual hay varios. Sí, ¿no? eso es curioso, ¿no? Porque López Obrador critica mucho a los itamitas y tiene el gabinete con algunos. Pero ha aclarado que cierto perfil de itamitas que han ocupado la Secretaría de Hacienda en altos ramos, ¿no? Sí ha hecho ciertos matices que suelen no mencionarse, pues porque está el titular inmediato. Pero sí, yo recuerdo en mis épocas universitarias que cuando tú levantabas una encuesta de a qué partido apoyaban los estudiantes, más o menos se distribuía tercio y tercio, PAN, PRI, ¿sí? Y en ese tiempo PRD, ¿no? Que yo me supongo que de Morena se conservan bastantes, en fin. Ok, y tenemos aquí al secretario también, secretario de Formación y Capacitación Política del PAN estatal. El menos tremendo de los panistas. Jesús Ramón Díaz. Eso es verdad, eso sí, me consta. Muy bien. Bueno, empezamos hoy un poco tarde por algunos problemillas ahí técnicos, pero bueno, ya estamos aquí. Dos temas, como siempre, lo nacional y lo técnico. Lo nacional y lo local. Y empecé en lo nacional con estas reforma fiscal que lleva dedicatoria, ¿no? A los delincuentes de cuello blanco, a esos factureros, las facturas apócrifas. Uh-huh. Y está el tema local, el endeudamiento de Hermosillo. ¿En qué se ha invertido tanto dinero? Y vamos a ver cómo ha venido creciendo la periodicidad de la deuda, cómo ha venido evolucionando. Está cabrón, con López Caballero y Maloro es donde hubo, pero creo más con López Caballero. Pero bueno, entremos del tema nacional, donde pidió abrir el señor del bigote blanco, Germán Lor, sobre la reforma fiscal con dedicatoria a los delincuentes de cuello blanco. Gracias, Aaron. En efecto, estoy intentando armar un artículo, pues, pero aquí traigo algunos borradores, entonces yo si creo como hablas escribes, ya no, bueno, déjame decirte, pues investigué relacionado con el tema que nos pediste, y obviamente pues estoy intentando dar un perfil, una entrada, digamos, a esto, hablando de que las empresas en México y las personas físicas en México enfrentan una serie de riesgos cuando intentan ellos entrar al mercado y producir bienes y servicios. Y estos riesgos son de todo tipo, son riesgos financieros, son riesgos laborales, son riesgos económicos,
Existen riesgos de carácter incluso municipal, como la cuestión de permisos, del uso del suelo, cuestiones de ese tipo. Entonces, otro de los grandes riesgos es la cuestión del asunto fiscal, porque el asunto fiscal realmente no les gusta pagar, es de cumplimiento obligatorio. Entonces todos sabemos, pues, o la mayoría de la gente sabe que el SAT es digital, que ha avanzado mucho tecnológicamente en los últimos años, que ya existe de alguna forma el comprobante fiscal en internet, y esa cuestión es muy interesante porque al final del día las bases de datos suelen cruzarse en los casos que se refieren al IMSS, en la Infonavit, en la banca y todo. Entonces de alguna forma existe pues ya conciencia de carácter fiscal, y prueba de ello es que a nivel nacional encontré unos datos que son muy interesantes, que van relacionados con los contribuyentes. Se dice que 74.5 millones de contribuyentes existen actualmente. De esos, ¿cuántos? 74.5 millones de contribuyentes. De ellos, es muy interesante el esfuerzo que se viene haciendo en el último año, porque creció en relación al año pasado el número de contribuyentes un 8.8%. Aquí lo interesante es que hay 30.5 millones de personas físicas, hay 41.8 millones de asalariados, y hay un número alrededor de 2.1 millones de empresas. Entonces, en función de ello, pues sabemos que todas estas empresas que son de carácter moral, pues son empresas que corren el riesgo de ser monitoreadas y que les determinen comúnmente créditos fiscales o multas o cuestiones de ese tipo. Entonces, estamos viendo pues que desde el 2015 a la fecha se ha venido incrementando mucho, según los números del fisco, la eficiencia fiscal, que no es otra cosa que lograr una mayor recaudación con menos, en este caso, investigaciones o casos concretos que se van estudiando. Entonces la rentabilidad del fisco ha venido creciendo, y del 2015, en que por cada peso invertido del fisco se recuperaban 30.5 pesos, hoy en día, en la actualidad, esos 30.5 se convierten en 72.5 pesos de recuperación. Eso es muy interesante porque el tema también conlleva la cuestión de la investigación que se está haciendo en torno a las empresas fantasmas o en torno a las facturas falsas. Y se dice oficialmente, cuando menos es lo que se maneja ahorita en el trajín de los congresos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que hay alrededor de 9,000 empresas que están consideradas como factureras y que son fantasmas y que realizan arriba de 270,000 operaciones en el año, que representan alrededor del 1.5% del PIB, y que ese 1.5% es alrededor de 500,000 millones de pesos, más o menos. Se manejan entre 350 y 500,000 millones de pesos. Alrededor de todo esto, Aarón, hay muchas empresas que son cooperativas, que son sociedades de producción rural, que son outsourcing, e incluso hasta las universidades, con la cuestión de aquella de la facturación fantasma o de las empresas de ese tipo. Entonces el fisco en la actualidad pues está poniendo mucho ojo, y lo que se está viendo es que se está hablando incluso hasta de cierto terrorismo fiscal en algunos casos, porque las penas de prisión van a ser cada vez más altas. Se menciona que con el lavado de dinero y con ese tipo de cuestiones, las penas pues son más altas cada vez en México. ¿Qué me lleva a todo esto? A pensar que es muy importante continuar hablando de la cultura tributaria en este país. Es muy importante que esto, y en alguna ocasión lo dije, no se convierta en agua de borrajas, es decir, que no quede en determinado momento en la esperanza, en la posible esperanza que nos haga pues trastabillar, en este caso, las finanzas públicas del país. Que no vas a decir todo eso, no, vas a guardar poquito, no, que para el entre ya, imagínate el artículo que va a escribir. Para la segunda parte. Entonces, lo dejo yo en ese punto, bueno, y posteriormente daré conclusiones. Sí, porque, a ver, Jesús Ramón, porque el señor habló más de lo que se recauda a lo que el tema, ya sabes cómo se llama, pero está bien, dio un buen siempre es un lujo escuchar al maestro Germán, fíjate. Ver, el PRIAN, siempre te fijas, en sus aquí está el PRIAN, y el PRIAN también. No me lo dejen a un lado, dice. Son hijos de la misma mata. Sin duda alguna, yo creo que vamos a coincidir en el punto de vista de que, hay algunos estudios al respecto. Ahí está el OCDE, que dice que México es uno de los países con mayor recaudación fiscal en proporción del PIB, ¿no?
Creo Con que menor recaudación, sí. evolución del TIP, penúltimo lugar más o menos a nivel Latinoamérica. Es bueno que este tipo de acciones, ¿no?, vengan encaminados a que pues no haya empresas fantasmas, a que no se le dé la vuelta al tema de la contribución. Yo creo que en eso todos los partidos estuvieron de acuerdo, inclusive ahí está la minuta de la Cámara de Diputados, las principales fuerzas políticas coincidieron en este tipo de reformas que permitieran pues una mayor recaudación. En el Senado fue donde se hizo bueno el discurso, ¿no?, donde la oposición, PAN, MC, el PRI, independientes, no estuvieron de acuerdo con la minuta en lo particular. ¿Por qué no estuvieron de acuerdo? Bueno, el asunto aquí, esto es lo importante y abrir el debate, ¿no? Desde el punto de vista de la oposición, ¿sí?, es un poco extrema la medida de comparar la defraudación fiscal con el crimen organizado, ¿no? Y ahí es donde se pone importante, el debate. Ahora, yo en lo personal y en lo particular, te digo, me parece propio este tipo de acciones que permiten, ¿no?, que tengamos tablas, vamos a decirlo así, o piso parejo en los temas de la recaudación. Pero en un país donde todavía no tenemos robustecida la justicia, el sistema de justicia penal en México, en lo que agarran a una persona para ver si es inocente o no, pues se le puede ir 1 o 2 años bajo la sombra. Ese sería mi único criterio, ponerlo sobre la mesa. Y habrá manera de escuchar aquí a los compañeros para entrar en el debate, pero a mí me parece un poco extrema la medida de compararlo con la delincuencia organizada. Ahora, hay un punto importante ahí que habla de ciertas cantidades, lo cual también salva a los ciudadanos de pie como uno, pues de no entrar en esos conceptos, ¿no? Pero 7.8 tienes que superar. 7.800.000 es la fracción, ¿no? Y por otro lado también, bueno, veamos qué mensaje se le manda a los inversionistas extranjeros, ¿no? Y esperemos que este tipo de medidas pues no vaya a ahuyentar la inversión extranjera, que por cierto en este país viene a la baja, y que sabemos que eso pues al final del día nos pega a Juan Pueblo, ¿no? Ese sería el tema. En lo general, de acuerdo con este tipo de medidas, sin duda alguna, ¿no? En que evitemos las empresas fantasmas, que evitemos el tema de sacar la vuelta a la contribución, ayuda a que no haya mexicanos de primera ni mexicanos de segunda, eso lo aplaudimos, pero yo en lo general creo que puede ser un poco extremo el asunto de compararlo con la delincuencia organizada. Muy bien, Mario Campa. Bueno, sí, digo, según Margarita Ríos Fajardo, jefa del SAT, la facturación apócrifa creció 21 veces en los últimos 4 años, ¿no? Es uno de los mayores problemas en la actualidad en cuestiones de fiscalización, pero no únicamente en la cuestión de lo que se deja de recaudar, que es importante decirlo, eso le lleva al gobierno a menores recursos para, por ejemplo, combatir la desigualdad, combatir la inseguridad, ¿no? Eso es un punto educación, policías, programas sociales, en fin, ¿no? Es importante recalcárselo al ciudadano porque todavía existe la conciencia en México de que aquel que va y elude impuestos es virtuoso, ¿no? Todavía no hay una conciencia social como en otros países, Alemania, donde pagar impuestos es visto como una responsabilidad del ciudadano, ¿no? Y es muy bien visto. Aquí en México, al revés, el que paga impuestos es visto como tonto porque los está pagando, ¿no? Entonces, tiene también su lógica del por qué, claro, allá los ven, ¿no? Los impuestos. Claro, pero en parte porque hay... No estoy justificando también, pero... En parte porque ha venido acompañado de malas administraciones, pero de nuevo, si nos quedamos en esa capa de análisis, parte de las malas administraciones se dan porque no hay mayor recursos para profesionalizarlas, para meterle un poquito de ciencia e investigación a la cuestión, por ejemplo, en este caso concreto de cómo recaudar mejor, en fin, ¿no? Para crear plataformas más robustas, no hay recursos, entonces estamos en un círculo vicioso. ¿Cómo lo rompemos? Bueno, 2 puntos importantes que surgen a raíz de la iniciativa que el presidente discute, que ojo, esto nace de algo que dice el presidente seguido, que es nada ni nadie por encima de la ley, ¿no? Sí, y de eso se trata esto, que se cumpla la ley. Entonces,
al menos hay dos cuestiones positivas que salen de esto como mecanismo disuasivo. Uno, elevar las penas, pues eso manda una alerta no solamente a la ciudadanía en general, sino también al crimen organizado y a los empresarios que muchas veces son cómplices del crimen organizado por cuestiones de lavado de dinero. Son parte, muchos, no digo muchos, todos. no Digo, todos. El lavado Sí. tiene que ver con la red empresarial. Claro, sí, es parte fundamental. Esa es una. Y la otra es simplemente crear conciencia de que esto no puede ser tolerado por el Estado, ¿no? Sí. No puede ser tolerado tampoco por nosotros mismos. Tenemos que penalizarlo. A mí me da mucha tristeza que tengo amigos a los que quiero mucho, con los que crecí, y ahorita se están... Sin llorar, y ahora... no, bueno con eso. Pero ahora... Ya estuvo bueno de lloronas. Pero ahora se dedican a facturar apócrifamente, ¿no? Tienen aguas, porque te van a jalar para que les pongas el de dulce. Lo peor de todo es que yo creo que es algo que cualquiera lo ve, cualquiera lo reconoce, tiene conocidos que lo hacen, digo, son hay muchos, sí, son más de multiplicaron. 10,000 empresas. Exacto. En México, son 9 millones de facturas falsas, es el 1.5% del PIB, que equivale a 1.5 veces los programas prioritarios que está implementando el nuevo gobierno. Es un fenómeno social como 5,000 millones de pesos, ¿no? Más de 5,000 millones. 350,000 millones de pesos, 1.5% del PIB, ¿no? Es más o menos lo que equivale esto. La OCDE en su diagnóstico de México dice, México es el país que peor recauda el IVA, y en parte por esta cuestión de la facturación apócrifa, ¿no? Entonces es un problema ya que llega profundamente a las capas sociales, y de entrada hay que empezar a decirlo, ¿no? Que circule en el ambiente, que esto no puede ser tolerado, que es malo, porque de entrada le corta al Estado los recursos para pues mitigar aquellos males que hemos todos ya detectado, ¿no? Así es. Fíjate, eso, el PRI, PAN, MC han hecho una defensa, incluso el señor que me cae muy bien, está adorable, Gustavo de Hoyos, el presidente de Coparmex Nacional, han salido con todo a la defensa, o bueno, en contra de esta reforma fiscal, y llamando, como Jesús mencionaba, un terrorismo fiscal. A ver, vamos por parte, porque dicen, ahora cualquiera podría estar sujeto, también como hiciste alusión, Jesús Ramón, en este país, de que no está muy fortalecido los cuerpos policiales. Son manzanas. Sí, pero pues oye, no te puedes poner a... más de 3 meses en el bote, maestro. Sí, se tiene, entonces vamos a esperarnos entonces a sentarnos, y hasta que se acabe la corrupción, hasta que alguien decida que ya se acabó la corrupción en el Poder Judicial, entonces sí empezar a actuar para tener recursos. No mames, o sea, pero bueno, ahorita, venga, a ver, vamos, han dicho, porque yo los he escuchado, los comentócratas estos de toda la vida, ya sabemos cuáles son, Telerisa, y ya sabes, los convencionales, donde dicen que ahora cualquier ciudadano está en el peligro de que pueda ser equiparado con crimen organizado porque deje de pagar impuestos. El no pagar impuestos no es defraudación fiscal, para empezar, no es así. Te van a jalar y te van a llamar y te van a decir, a ver, oye, no has pagado aquí y tienes que pagar, ¿no? Y te van a, bueno, vas a llegar a un acuerdo con ellos, si no, pues te conviene, ¿no? Pero si es evasión es ilegal, si es elusión no. Sí, ¿no? Por eso, ahora, a lo que voy, para demostrar que es que equipararlo con la delincuencia organizada, tiene que ser de manera organizada, reiterativa y permanente, y en una asociación con 3 o más, para empezar, ¿no? Y que superes el 7.8 millones, el monto total, porque puedes hacer, comprar o vender facturas por 500,000, 1,000,000, 200,000, ahí te vas. Ahora, el SAT no va a gastar sus recursos para ir por personas que no hayan dejado de pagar 20,000. Digo, no van a ir con sus recursos contra esto, contra lo que están tratando de abolir, que es las facturas apócrifas, ¿no? No van a ir contra alguien que debe 20,000 pesos o 100,000, o sea, no es así. Es peor que la suegra, no perdona nada. No es así. No, bueno, es que tienen que pagarlos, por supuesto, pero no van a ir con todos sus recursos para equipararte como crimen organizado. Además, no se puede. Tengo que decirte algo también, Aaron, con mucha franqueza. Ahorita que volvamos del corte, ¿está bueno? Ya me cortaste el rollo. Aquí va. No, que no se puede. Este es un rolón. Iberia sumergida, héroe del silencio. Súbele.
La voz del PITIC, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca por la voz del PITIC 88.1 de FM. Leo algunos comentarios que está aquí oye, esta mesa parece ser que es la de mayor rating de la semana. Abusados, ahí va. A ver, dice Juan Lor, ¿lo conoces, Germán? Sí. Vivían juntos, ¿no? De chiquitos. Bueno, hermano del señor, colaborador también aquí de este espacio. Dice, una aproximación para el debate será reconocer que la atribución y responsabilidad del Estado y del gobierno es cobrar impuestos. Buen tema para ser viernes, o sea que si no fuera viernes no fuera buen tema, o ¿qué entienden? Pero bueno, espero que Mario Campa saque la casta, o sea, ya enseñó sus credenciales chairas, ¿no, Juan López? Y ponga en su lugar al PRI, a su hermano, ya que un sector de mucha influencia en el país económico-financiero está metiéndole miedo a la sociedad por las nuevas leyes fiscales que se consideran la evasión como delito. Exactamente. Carlos Figueroa, saludos al Charlie, buena rola, excelente tema del programa. Rafa Romero López, saludos, dice por aquí, ¿quién creen que, a ver, quién cree? Eso, el profesor, el maestro Arturo Mesa Sánchez Laurel, un saludo a él, dice, la evasión de impuestos siempre ha sido un delito. Y bueno, ya dice, opinólogos de grueso calibre, el mismo Arturo Mesa. Erika Yaguno, eso lo decía Burs, sí, lo de cómo nadie ni nada por encima de la ley, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, continuamos. Te quedaste, mi estimado Jesús Ramón. Te iba a comentar, fíjate. Pues digo, para un simple mortal como uno, ¿no? Alcanzar esas cantidades, de 8 millones de pesos, ¿no? Para caer en ese catálogo de delitos, pues la verdad es que se ve complicado. Pero, ¿por qué la oposición hace ese trabajo? Pues para meter miedo, la oposición, ¿no? Digo, al final de cuentas, si es una posibilidad que sea utilizado por el gobierno federal en las próximas elecciones como terrorismo fiscal, ¿no? Ahora, bueno, como tú dijiste, ¿no? Vamos a poner nombres a una persona que en la mesa hemos platicado mucho de él, Gustavo de Hoyos, sí, posible candidato presidencial, persona. No sé por qué partido, si por la Copromex o por lo que sea, por lo que tú has comentado. A él sí le pueden arrimar el fuego, ¿no? Si hace 2, 3 declaraciones medio incómodas, a él sí el SAT lo pueden mandar bajo estos delitos, a él sí lo pueden amagar, ¿no? Y a cualquiera que tenga más de 8 millones de pesos en ese catálogo, ¿no? Entonces, ese es el tema, nomás que no se utilicen esos instrumentos, ¿no? Para no se callar a la ciudadanía. Ahora, en lo general, como te digo, creo que es aplaudible y todos vamos a estar de acuerdo que bueno que no haya evasión fiscal. El asunto ahí es el uso que se le dan a estos instrumentos. Y si al gobierno federal se le ocurre, o a alguien del gobierno federal, hacer mal uso de ellos, pues nos va a llevar la fregada a todos. Como siempre se ha utilizado, no es exclusividad, pues vuelvo a lo mismo. O sea, aludir a eso creo que es muy chabacano, ¿no? Discúlpame que pero tenemos que anteponernos, es el papel de la oposición. Pues sí, no le puedo aplaudir todo al gobierno el papel federal. De la oposición ha sido, como dijo ahí en el mensaje Juan Lor, es meterle el miedo a la ciudadanía y decirle cuidado porque tú también puedes ser presa de eso. El papel de la oposición es señalar algunas cosas que a lo mejor los demás no ven. Pero con argumentos soles, güey, no las babosadas esas de que, cualquier ciudadano ahora si no paga 5 pesos de impuestos, qué bueno que te van a tipo meter. De instrumentos, como la oposición estuvo de acuerdo en la Cámara de Diputados, para que se acabe la evasión fiscal. Ojalá que... Le daremos el voto de confianza a los que instrumentan esta política para que no hagan mal uso de ellos. Yo creo que sí hay que dárselos, ¿no? Pero hay que estar muy vivos de que no se vaya a mal utilizar. Ese sería el único punto. De pillos, que paguen. A ver, pues mira, guachicoleo fiscal, ahí está duro. No, sí, digo, el guachicoleo para concluir este tema, Germán, porque mira, ya vamos a lo mira, a lo que yo pudiese argumentar es que qué bueno que exista la OCDE y existan estudios, pues, que están limpios, digamos, de la cosa polaca. Hizo caras de fuchi, de guácala cuando es mencionaste importante, la OCDE. México ingresó a la OCDE con Carlos Salinas hace muchos años. Digo, para que enorme criterio, ¿no? Entonces, yo siento que hay otra cara, que hay otra cruz, digamos así, que hay otro anverso y reverso de lo que es o se dice que es una reforma fiscal, porque no hay como tal una reforma fiscal con el hecho de meterse en las factureras. La reforma fiscal tiene mucho que ver en su integralidad también con el gasto público.
Entonces la cultura en México del pago y no pago también tiene mucho que ver con el uso eficiente del gasto público. Entonces si tú te vas a la OCDE tiene un estudio que es muy interesante, que data de información de los 50 a la actualidad, Aarón, y habla justamente de la cuestión del gasto público y te pone el ejemplo de México y Corea del Sur. Y te dice, mira, Corea del Sur, con menor recaudación en términos de Producto Interno Bruto y sin recursos naturales como petróleo y gas, recauda en promedio el 14%. México se dice que recauda a veces desde el 12 que viene agarrando al 16 o 17. Pero ahí se menciona, son números que están ahí. Entonces dice uno, bueno, ¿qué pasa con un país como Corea que atiende perfectamente bien la educación, la salud? Son consentidos de los estadounidenses. Permíteme. Y que les echaron la mano. Educación, y que están salud, entregadísimos. Seguridad pública e infraestructura. Gabachos. Son los 4 rubros que analizan ellos ahí. Y te dicen, fíjate, como un país que destina a México el 6% a la educación, contra el 4,5% que destina a Corea, Corea tiene mejores resultados en términos de gente que ya sacó como profesión con título universitario. Tiene arriba 3,5 veces más. Te dice, ¿cómo es posible que con un gasto público menor ellos atiendan la pobreza y sean el 15% de pobreza, mientras que en México andan entre el 46 y el 50%? ¿Cómo es posible que la tasa de homicidios de un país como Corea del Sur sea del 2.6 cuando en México la tasa de homicidios ronda en los menores estados del 22 y en los mayores estados del 40%? Entonces, eso hace que muchas veces la gente también se pregunte, diga, yo voy a pagar impuestos, pero estoy viendo que no hay resultados esperados. ¿Sabes cuál es? ¿Cómo es posible? Hay corrupción, se llama corrupción. Perfecto, digo, es un tema, se llama corrupción y se llama impunidad, pero lo interesante, vuelvo a repetirlo, la cultura del pago o no pago tiene que ver mucho con la cuestión de la cultura tributaria, es decir, si lo hacemos bien, hay que hacerlo bien. Y que los gobiernos también ejerzan como se debe ejercer esos impuestos, ¿no? Mario Campa, para cerrar este tema, ¿no? Y pasamos al tema local. Bueno, una cuestión que no hemos considerado es, digo es viernes, pero hablemos del diezmo y no por ser domingo. Sino, si te recuerdo que la economía mexicana es como de 5 billones de pesos, ¿no? Y López Obrador en su campaña decía que si se combatía la corrupción, más o menos se podían ahorrar de distintas formas. Ya comentamos el programa pasado que no es exactamente que eso va a ir a una cuenta bancaria en el gobierno. 500,000 millones de pesos, es decir, un 10%. Viéndose conservador, decía. Viendo conservador. Y yo creo que tiene mucho que ver con un pensamiento de ese de 10%, el famoso diezmo que se cobra a través de corrupción, sobreprecios. Anda en 30. En obra 50, pública, exacto. Me la sé por ahí, un ejemplo es el tren México-Toluca, ¿no? Que ya anda en un sobrecosto de arriba del doble, ¿no? Sí. Y eso es por una combinación de corrupción y de inflación, ¿no? Y además de inoperatividad de la empresa, ¿no? Hay que decirlo, son varios factores que se combinan, y además de una mala licitación, en fin, es un proceso muy viciado, y es más, este año el gobierno federal le va a dedicar un recurso adicional para que por fin se termine ese tren, ¿no? Entonces, buena parte de esa evasión de los empresarios, o más bien de ese diezmo que se desvía de obra pública, pasa por facturación apócrifa, porque de una forma tienen que comprobar gastos, ¿no? Entonces, yo veo con buenos ojos que esto se empiece a combatir y eventualmente nos empezaremos a ver mejor obra pública de mayor calidad con menor precio, en parte por este tipo de combates, ¿no? Muy bien, entonces pasemos al siguiente tema, que es el tema local, y nos referimos al endeudamiento del Ayuntamiento de Hermosillo. ¿En qué se ha invertido tanto? Estamos cerca, hablan así números oficiales, 1,800 millones, ¿no? Antes de que llegara Célida, pero luego se le aprobó un crédito ahí de 279 millones. Ahorita te doy y luego dicen que utilizó menos, no sé, no está claro. Luego volvieron a solicitar otros 100 millones, ya no sabemos. Pero a todo esto hay que agregarle la deuda de Agua de Hermosillo, que son 400 millones, y el contrato leonino del alumbrado público, que son 2,582 millones de pesos, más todo lo que es las composturas, todo, llega como a 3,000 y feria de millones de pesos, que es un contrato a 15 años, ¿no? O sea, estamos hablando de algo, si estamos con estos 1,800 millones que solo se toman la deuda
de largo plazo, 1.790 millones de largo plazo, de largo pero plazo. si le agregamos la de corto plazo Sí. y la de factoraje, se va y que a son 200, del ayuntamiento, a ¿no? 2050, Pues no sí. se le toman en casi cuenta las 2000. paramunicipales. Exacto. Así somos la quinta ciudad más endeudada del país. O cuarta, sí. Cuarta del país. Ahora agregando todos estos, lo que acabo de mencionar de Agua Hermosillo y del contrato leonino del alumbrado público, pues híjole, yo creo que es muy probable que estemos en el primer lugar, pero bueno, Jesús. Oye, sin duda alguna estamos en primer lugar cuando es per cápita el asunto, ¿no? Una deuda que ha crecido, viene desde 1994, las primeras generaciones de deuda en la administración de Gastón González. Se ha incrementado la primera ¿Sabes vez, quién ¿no? trabajó en esa administración? No, Y ni lo quiero tienes preguntar enfrente, porque lo me tienes da enfrente. miedo hacer alusiones personales. Y era el ¿no? financiero, a lo mejor Pero es de ahí viene de la primera vez que se escuchó en Hermosillo hablar de deuda, de la generación de deuda, ¿no? Evidentemente anda rondando cerca de los 2.100 millones de pesos la deuda ya actualmente. con la de Agua Hermosillo, Ya ¿no? con- Sumándole las... No, fíjate. No, bueno, con los créditos estos nuevos Con los que créditos nuevos acaba de es adquirir cerca de 2.100 millones de Celia. pesos. Si tú le sumas lo de agua, si tú Sí. le sumas lo que acabas de comentar, la No, verdad es que es una cantidad horrorosa, ¿no? Sí. Al final de cuentas, es como la economía personal, ¿no? Tú buscas endeudar también de tus posibilidades, pues para poder salir al paso. En este sentido, es muy buena la pregunta que debemos de hacernos todos. ¿En qué están invirtiendo, no? O en qué invirtieron, Eso. pues el tema de la deuda. Porque ahí, déjame que te interrumpa tantito nomás. No es per se, no es mala la No es deuda. malo. El problema es en qué chingados se Mira, invierte y cómo la empiezas a Voy pagar. a poner ¿Qué un tan cara ejemplo te sale la deuda? muy simple por ser viernes. Ah, Pero es todo como, quieren solucionar con es viernes como si yo te ustedes, pidiera una feria, ¿sí? Y me la prestas y con eso voy de aquí y me meto a cualquier taberna y me voy de fiesta, ¿no? En lugar de agarrar ese dinero y a lo mejor lo puedo producir, lo puedo invertir. No es mala la Pero deuda, estás como tú lo hablando dices. que en el ayuntamiento se ha sido una pornografía constante. Lamentablemente Un tugurio. podemos hay que llegar a esa conclusión. ¿Qué se Hace han una hecho con pachanga esos con 2.100 esa millones de feria. pesos? No, yo hasta ahí dejaría mi primera participación, ¿no? Pero sí hay que ver qué es lo que se ha hecho, ¿no? Bueno, teníamos puentes en algunas administraciones. Ahora, ¿están resuelto el tema de los baches en Hermosillo? No. Las pavimentaciones son con calidad. Oye, el tema, ahorita que veníamos, parece que va a llover. El drenaje pluvial funciona en Hermosillo. Son los mismos baches, es la misma cantidad de agua que se estanca donde mismo. Y es Los mismos socavones. es la falta de visión también de los gobiernos, y eso yo quisiera comentarlo en la segunda participación. Fíjate, vamos a hablar, mira, de Ernesto Gándara. Tengo la deuda de Ernesto Gándara para acá. Ernesto Gándara, que fue del 2000, su trienio fue del 2006 a 2009, él llegó y tenía una deuda de 501, mira, parece hasta juego, ¿no? 501, como la máquina 501 o los Levi's. Pero bueno, 501 y la dejó en 559, o sea, fueron 58 millones lo que le metió. Es considerable. inflación, es incluso inflación. Exactamente, o sea, no pasa, fíjate, por eso yo he dicho que por lo menos de los gobiernos del 2000 para acá, yo creo que el más rescatable ha sido el de Ernesto Gándara. Estoy hablando como alcalde municipal, porque a mí como legislador, se llame senador o diputado, lo considero timorato, pero bueno, como alcalde, mi respeto, luego viene Javier Gándara, que la toma en 559 millones y la deja en 726 millones de pesos, o sea, 167 millones de pesos más, es como un 30% más o menos lo que aumenta la deuda. Y agárrense, porque viene López Caballero, de 726 la dejó en 1,385 millones de pesos, o sea, 90%, 91% más o menos son las cuentas que saqué. Y luego viene Maloro Acosta. Háganse a un lado, le dicen que ahí les voy. No, 400, la aumentó de 1,385 a 1,836, 451 millones de pesos, muchísimo también, pero muy lejos de lo que López Caballero, ¿no? La había dejado. Pues esas son así es como ha venido evolucionando la deuda, aumentándose. Y estamos hablando que Célida ahorita en un año ya le metió como 379, algo así, ¿no? Millones de pesos. Germán. Pues mira, lo que te puedo decir es que nosotros... ¿Y en qué se ha invertido? Esa es la pregunta. Sí, pero hay que visualizar lo siguiente, mira. Si tú te vas a los municipios ahorita en México, yo creo que uno de los cambios más importantes que debe haber de paradigma es justamente la cuestión de carácter municipal. Ahorita, por ejemplo, está en juego el presupuesto de egresos de la Federación, está en discusión, si tú quieres.
y vemos cómo se gasta en México, cómo está forzado el gobierno federal a decirle a los estados y municipios, ¿sabes qué? Ustedes rásquense por su cuenta. Lo que debemos observar es que dentro de la contabilidad de un municipio, sus ingresos, sus gastos, su deuda y su patrimonio son muy importantes. ¿Por qué se endeudan los municipios? Bueno, pues se endeudaban cuando había un Banobras, de acuerdo, pero después entró la banca comercial y le siguió prestando. Pero no prestan a diestra y siniestra, prestan en función de una fuente de recuperación de pagos. Y los gobiernos cada vez son más exigentes en términos de en qué vas a gastar si te vas a endeudar. Y que yo sepa, las leyes de responsabilidad fiscal y todo ese tipo de cosas le exigen a los municipios que si van a gastar, gasten en gasto de inversión y lo sumen a su contabilidad patrimonial. Si detrás de esos números que a veces aparecen muy apantallantes, lo que yo siento es que los municipios en México no son grandes recaudadores y dependen enormemente de los recursos federales. Entonces, hay ciertas épocas en las que los gobiernos estilan, Aarón, darle a los ayuntamientos en función de su capacidad para jalar recursos de la federación. Muchas veces, yo recuerdo épocas en los 80, 90 en que le daban un peso, en que ponía un peso el ayuntamiento y el gobierno federal le daba 4, y con eso se hicieran ampliaciones muy grandes. Entonces, lo que hay que medir también es la contabilidad patrimonial y ver qué hay detrás de ello, pues, porque tú puedes hacer calles, que son espacios públicos, pero también puede ser que estés destinando dinero a situaciones como nuevos panteones, y dices tú, bueno, y el panteón pues tiene una contabilidad patrimonial, ese panteón claro, tiene un valor, lo compré en 100 pesos el metro cuadrado y ahora vale tanto y lo estoy vendiendo y tengo una fuente de recuperación de pagos. Exacto. ¿Qué es lo que está detrás de la deuda? Es lo que tenemos que definir. No nos podemos ir por las cantidades, pues. Sí hay de gobierno a gobierno. Yo preguntaría en este caso, ¿qué pasó con López Caballero, que va e incrementa de alguna forma casi sustancialmente la deuda? Porque lo que pasó en el trienio de Gastón, lo que pasó en el trienio de Gastón fue el error de diciembre que nos tiró la economía 6.9% del PIB, casi 7%. Llora. Perdimos 100,000 millones de dólares de aquel tiempo. Hubo problemas en ese sentido. Entonces, ¿cómo le haces? Pues? Ahora, es evidente que tal deuda que estamos viendo, cómo se ha generado y ha venido creciendo, no se está invirtiendo en obras públicas o en obras como tú mencionabas del cementerio, donde puede haber una recuperación que genere recaudación para recuperar e ir pagando la deuda. Eso es evidente que no ha sido así, lo estamos viendo. Digo, habría que analizar más a fondo, por supuesto, los números, pero así nomás de entradita ves que no ha sido así, porque ha ido incrementando, no se está pagando, no se está abonando, bueno, se pagan los intereses, por supuesto, pues no, si no, ahí sí. Entonces, o sea, no se invierte en tecnología, no se invierte en infraestructura para generar impuestos y así ir solventándose la deuda, y en cambio vemos que han abultado la carga burocrática. Hablando, yo ya lo he mencionado antes, hablando en específico en este trienio, o sea, te pones a inventar una dirección de transformación que además no es de las obligaciones y facultades del municipio, lo que haga esa dirección. Además, si nos vamos más, ya sabes, pero que soy mal pensado, nomás déjame decirte, debería llamar. Tienes toda la razón. ¿Sabes por qué? Porque nomás déjame decirte, ¿sabes por qué? Porque a nivel federal, una de las grandes críticas que tiene el presupuesto del 2020 es que por primera vez en la historia el gasto de inversión es el más mínimo que existe después de 1925. Sí, pero y si eso le está pasando al gobierno rico, gobierno federal, ¿qué no le pasará a los ayuntamientos que no tienen esas fuentes de ingresos? Continuando pues con el tema que es el municipio, ahorita luego lo mencionamos, oye, ¿qué no analizamos? Es que no estaba, pues no estaba. Oye, te fuiste a vinear, pues. Está bien. Bueno, tiene mucho supuesto el vino, el asunto aquí es que te pones a inventar, a meterle carga burocrática, inventas direcciones, unidades las elevas a direcciones, policía, y tienes ahorita en este momento alrededor de 5,000 empleados. Y dime, al ver el informe y algunas entrevistas que ha dado la alcaldesa, dices, bueno, ¿y qué se ha hecho? ¿Qué obra hay? ¿Qué menciona solamente que tampoco es facultad u obligación del municipio, ¿cómo se llama para rehabilitación? Un centro de rehabilitación. Un centro de rehabilitación jóvenes, ¿no? Que está, bueno, y dices, bueno, pero ¿qué otra cosa hay? Bueno, Mario, mejor para que habla tú porque se está ahogando.
Mira, Aaron, yo creo que para hablar de deuda hay que escuchar a los expertos en deuda. Sí. Que son las... Vamos a ir a corte y volvemos contigo. Bueno. Vamos a... No me acuerdo qué canción es. ¿Cuál? Ah, Foo Fighters, My Hero. ¡Súbele! Pum, pum, pum. Regresamos a la tertulia polaca por la voz del Pitico 88.1 de FM. No, se pone más bueno aquí el offshore. El offshore, dice el otro. Hablando de facturas apócrifas, ¿no? Bueno, algunos comentarios aquí en Facebook. Dice Caballo Pura Sangre, así es su cuenta. Las facturas de quiénes son y cuánto están robando al fisco, es pregunta. Ahí que informen los amigos panelistas de Beltrones. Pues bueno. Ah, caray, ¿quiénes serán esos? O sea, Aarón, ¿ya reconocen las deudas heredadas de las gestiones anteriores? Sí, pues me imagino, pues sí. Sí, ¿no? ahí están, ya las sí, mencionamos. ahorita vamos a hablar. Desglosen todas y cada una, montos, años, Sí. conceptos y obras, responsables, auditorías, Adelante. pagos, interés. No, pues te quiere que nos quedemos todo el viernes aquí, ¿no? Rápido los No, menciono pues, ahorita. Luego, Campa ya saca info de tu ronco pecho. Vámonos. Dicen en fechas recién pasadas el diezmo pasó al 20% y más. Puede ser. No, yo creo que el 30, ¿no? Era el 30 cuando se hablaba del sexenio de Padres. ¿Por qué toses tú, Jesús? La evasión de impuestos siempre ha sido un delito. Ah, ya lo leí ese. En la época de Raúl Salinas se incrementó ese diezmo. Dicen, bueno. Aarón, ya mencionaron lo que se debe recaudar contra la recaudación anual en impuestos. El monto de evasión, o sea, son preguntas. Sí. ¿Cuánto están evadiendo empresarios y de qué giro? ¿Cuánto evaden los pequeños empresarios? ¿Cuántas las personas físicas, por otra parte? ¿En qué medidas impactan en los planes sociales de gobierno? ¿Cuál es la proporción del fisco contra los ingresos del propio gobierno? Dice, aquí, ¿no? ¿quién lo iba a decir? Tadeíta. ¿Quién iba a decirlo? Y Célida tenía a López Caballero casi en primera fila en su toma de protestas, ¿sí? No he leído los no. Bueno, Verdugo Piti Bernal dice, México fuera aún más grande financieramente y si no existieran esas mañas que todos conocemos, el robo al pueblo. Bien, tenía aquí también por Twitter algún mensaje, dice Alejandro Castrejón, buenas tardes, juntando ambos temas, ¿recuerdan Acero Edificaciones, empresa que contrató en la administración de Maloro Acosta, hacer las millonarias para buses que tenían domicilio fiscal en donde está Afilub, dice, y que a reporteros indica recepcionista que no lo conocían? No entra en el esquema de facturistas, habla. Sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, los esquemas de la reforma fiscal va contra las facturas apócrifas y empresas fantasmas. Sí, claro que sí, se aplica, por supuesto. Y se le llama, también se le ha llamado una mini reforma fiscal, le han llamado incluso algunas calificadoras, ¿no? Hay unos pequeños ajustes ahí, pero todavía no de gran calado como se espera que sean unos 2 años más. Ahora, no sé si ya vamos a entrar de lleno al siguiente tema. Nomás decir, había alguien que preguntaba ahí si habíamos dicho, ¿no? Que más o menos la facturación apócrifa equivale a 1.5% del PIB, de acuerdo a un estudio que mandó a hacer el SAT, ¿no? Bueno, de vuelta a Hermosillo, te decía yo, Aarón, que para hablar de deuda siempre hay que empezar con los expertos en deuda, que son las calificadoras, con todos sus problemas que puedan tener, credibilidad, ¿no? Problemas de credibilidad, pero aquí pues en Hermosillo no es el conflicto de interés, quizá no podría ser tan grande, aunque se presta para que a veces algunos de sus analistas se dejen consentir por gente de los ayuntamientos. Pero bueno, afortunadamente tenemos opinión de las 3 calificadoras más grandes del mundo sobre Hermosillo, ¿no? La más grande del mundo es Standard & Poor's, después sigue sigue Moody's y en tercer lugar está Fitch. Standard & Poor's y Fitch sí tienen una calificación para Hermosillo y Moody's no tiene en este momento cobertura, pero hizo un pronunciamiento muy serio que ahorita vamos a hablar de él. Ahora, desafortunadamente, Aaron, ¿qué fue lo que pasó en marzo y abril de este año? Tanto Standard & Poor's como Fitch le bajaron la calificación a Hermosillo, ¿no? Sí. Standard & Poor's de A- a W en la escala nacional
el 28 de marzo y Fitch de A a BB+, en escala nacional también, el 3 de abril. ¿Esto por qué son malas noticias para Hermosillo? Bueno, primero te habla de que algo se está haciendo mal y de entrada pues le sube los costos. ¿Por qué? Sí, claro. Me acuerdo, ese tema además lo sacó tu tía, Cintia García, porque aquí han de saber saludos, que Mario Campa es excelente periodista. Saludos, pero no nos está escuchando porque está ahorita en su noticiero, pero nos va a escuchar, sí, después en YouTube, claro que sí. Okay. Entonces, sí, dan la razón. Y recuerdo que le contestó una buena incoherencia al ex tesorero, que ya renunció, pero a ver, ¿cuáles son las especificaciones? ¿Por qué le baja la calificación? Mira, Fitch dice explícitamente que bajó la calificación por un incumplimiento en un esquema de factoraje financiero por 130 millones de pesos en las cadenas productivas a finales del 2018 y principios del 2019. Según Fitch, el factor de deuda y liquidez de Hermosillo es débil y con tendencia negativa, porque además la perspectiva es negativa, es decir, la siguiente revisión puede ser de nuevo un recorte de calificación, ¿no? También añade que el no pago temporal en la concesión de alumbrado público puede ser un factor de mayor reducción en la deuda. Hay que recordar que uno de los compromisos de López Obrador también fue decir no deuda nueva, no deuda de largo plazo. Y aquí, no deuda, y aquí el problema es que en diciembre de 2018 la actual administración, que digo es de un gobierno morenista, contrató un crédito de corto plazo con Banco Multiva por 100 millones de pesos para mitigar presiones de liquidez, ¿no? Entonces ahí nuevamente ya estamos viendo ese problema que es de retroalimentación negativa en el que los gobiernos por presiones de liquidez cada finales de año, como decía el señor Acalor, el del bigote blanco. El del bigote blanco. Por ese tipo de presiones, cada final de año pago de aguinaldos, este tipo de cuestiones, tienen que estar recurriendo a deuda de corto plazo, líneas de factoraje, y es un costo altísimo, no son créditos con tasas de interés más altas. En vez de, en mi segunda intervención voy a platicar de qué se puede hacer al respecto, en vez de tomar cartas en el asunto, se van por la fácil y es mayor deuda, ¿no? Échatele una vez porque ya nos quedan 5 minutos. Sí, bueno, nomás decir eso, pues que Standard & Poor's y Fitch traen una perspectiva negativa. La Standard & Poor's, el motivo también es similar, ¿no? Dice, bueno, alguien preguntaba más o menos cómo están los créditos. Son 6 créditos de largo plazo con la banca comercial y de desarrollo, y también hay deuda de corto plazo y factoraje. Esa deuda equivale sin agua a 2.058 millones de pesos, de los cuales... ¿Cómo sin agua? Sin agua de Hermosillo, que son otros 300 millones de pesos, y además Fitch dice que... Y el alumbrado público, ¿no? Fitch dice que por el alumbrado público son 754 millones de pesos, nomás que eso está garantizado con otro tipo de ingresos, ¿no? Yo te estoy hablando de los que comprometen las participaciones. Ahora, te voy a dar nomás dos problemas y dos soluciones que se pueden trabajar hacia futuro, que yo espero que en el ayuntamiento trabajen más en esto que en seguir agarrando deuda, sobre todo de corto plazo, ¿no? Uno de ellos es un factor estructural muy serio que tiene Sonora en general, que en la cómo reparte las participaciones el Estado. Si Hermosillo, digamos, tiene un 33% de población, le corresponderían unos 33% de esas participaciones. Pues no, resulta que Hermosillo, para compensar a los municipios más pobres que incluso pierden población, a Hermosillo le toca el 26, es decir, 7 puntos porcentuales menos de lo que debería tocar. Entonces ahí pues tienes una bola de calles pavimentadas en municipios muy chiquitos de Hermosillo, pavimentadas incluso con concreto hidráulico y hasta 2 veces encima, 2 capas encima, y aquí en Hermosillo tienes una periferia totalmente abandonada. Ese es un problema estructural serio. Aquí en lo personal, junto al doctor Racamonte, que si nos llegara a escuchar también le mando un saludo, se le propuso a los diputados modificar esa fórmula y la respuesta, incluyéndola del secretario de Hacienda aquí del gobierno del estado, fue que no, porque íbamos a afectar a muchos municipios chiquitos, ¿no? Pero es un problema muy serio de Hermosillo, que nos tiene como el 4º municipio más endeudado del país. Esa es una. La otra recomendación de las calificadoras, y también se ha dicho en este programa, se dijo en la sesión anterior, que los municipios deben reforzar sus esfuerzos de recaudación propia. Hermosillo, el 40% nomás de sus ingresos son recaudación propia, es decir, todo lo demás depende del Estado o de la Federación. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Sus 2 fuentes principales son el predial y el impuesto de bienes inmuebles. ¿No? Esos 2 tendría que mejorar, y ahí es donde debería centrarse los esfuerzos.
para que no tengamos que después decir en un informe de gobierno que no nos alcanza y no podemos pavimentar las calles. Está en nuestras manos, ¿no? Poder modificar ciertas cuestiones de recaudación, mejorar ciertos procesos para dar mejores servicios públicos y que la gente con gusto salga a pagar sus impuestos, ¿no? Así es. Mira, Standard & Nos quedan 3 minutos, pero no para ti solo, tienes que compartir con Jesús Ramón. Standard & Poor's. O sea, yo podría decir lo siguiente: las calificadoras son un negocio, y las calificadoras, cuando analizan a los municipios, pues se van a dar cuenta realmente de que no pueden bajar ni siquiera a más información de la que les dé el gobierno federal o los gobiernos de los estados. Comentaba él, los municipios de Sonora son malos recaudadores. En efecto, son malos recaudadores. Lo que pasa es que hay 50, 60 municipios que se están vaciando de población, pero reciben más de los gobiernos federales y de los estados que lo que recaudan propiamente. Entonces nosotros tenemos un problema si no analizamos cuánto cuesta manejar una ciudad ya de 1 millón de habitantes, porque tú puedes analizar el presupuesto que tiene el municipio de Hermosillo, que rebasó en cierta manera al de la Universidad de Sonora, pero no es lo mismo mantener una Universidad de Sonora con 30,000 alumnos a sostener con un presupuesto a 1 millón de gente. Así es, Jesús Ramón. Yo creo que habría que preguntarnos cómo resolver esto y con una visión de futuro. Hay algunas propuestas que, por ejemplo, en el Senado se acaban de poner de modificar la ley de planeación. Una cosa es la recaudación baja, otra cosa es el problema de la deuda y otra cosa es sentar las bases para que los gobiernos en turno no hagan ocurrencias o se vayan a endeudar con ocurrencias, ¿no? Que también para mí sería muy importante la visión de desarrollo regional, de desarrollo urbanos, pero para la ciudad. Y muy cierto lo que comentan mis compañeros aquí, tarde o temprano tendremos que tomar una postura todos de qué hacer con el desarrollo regional, porque hay municipios que vienen de más a menos y hay municipios como Hermosillo que están creciendo, que no le dan lo que le corresponde, ¿no? Pero si nos ponemos también en los zapatos o en las botas de gente de la sierra, pues que prácticamente el ayuntamiento es de lo que vive, pues caray, nos tendremos que replantear tarde o temprano este tema de la remunicipalización. Muy claro, yo creo que había que hacer unas modificaciones a la ley de planeación a nivel federal y a nivel estatal para tener esa visión de largo plazo y que también permita tener mayor infraestructura y mejor desarrollo. ¿Qué va a ser Hermosillo? ¿Cuál es la última obra que tú recuerdas, Aaron, que hizo una administración municipal en Hermosillo? La última obra que tú recuerdas. Seguramente pasaron ya 5 del último. Pero con propios recursos, no federal, ¿no? Porque los puentes fueron con el excedente del son tripartistas, son tripartistas. No, participan todos los gobiernos. ¿Cuándo fue la última obra que tú recuerdes? Pues, eso está canijo. No, es gobierno del estado. El Camino del Serie fue municipal. Eso está canijo, ¿no? De Gándara, ¿no? Javier Gándara. Eso está canijo. Entonces el asunto aquí es, nomás para concluir, no es mala la deuda cuando se utiliza para hacer inversión pública. Y ojo, yo quisiera saber qué van a hacer los municipios de Sonora que traen 0% en inversión pública para el otro año. Se van a asfixiar y los vamos a obligar a que tengan que salir a pedir créditos, ¿eh? Sí. Iba a cerrar. Nomás un último comentario porque hablé 2 de las 3 calificadoras. ¿Y qué dice Moody's? Algo más serio que se lo dejo ahí en el aire a los periodistas. Dice que Hermosillo no pudo comprobar el uso de 150 millones de pesos de deuda de largo plazo de las de 681 millones de pesos contratados. No, con Maloro. Con Maloro, 150 millones de pesos no pudo comprobar. Es decir, ahí hay un desfalco muy importante que se le dejo a los periodistas de Sonora que la investiguen. A lo mejor se fueron con las paradas de camiones. Esto lo dijo en julio Moody's, ¿no? En julio lo dijo Moody's, ¿no? Hace muy poco. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Yo insisto en que el municipio no debe estar a la obra de Dios esperando cuánto le van a etiquetar el recurso federal y que estas gestiones, maravillosas gestiones que hizo nuestro alcalde o alcaldesa. No, eso, o sea, no están para eso. Eficiente en la recaudación, se tiene que eso de dejar, a ver, se desbordan hasta el llanto porque quisieran pavimentar toda la ciudad o hacer mucha más obra pública que necesita la ciudad, que le urge, pero al mismo tiempo se están firmando descuentos de hasta el 80% por prediales. Habría que ver a quiénes se los firman. Claro. Y lo otro, lo que yo siempre he insistido, Agua de Hermosillo deben de tener ese robo de agua
onerosísimo que se está dando ahí y va a ayudar mucho a sanear las finanzas de este municipio. Aunque el señor del bigote blanco aquí se ría porque quién sabe por qué defenderá tanto. Pero bueno, esto fue la mesa de opinólogos y comentócratas en la tertulia polaca por la voz del Pitic 88.1 de FM. Les recuerdo que enrollen sus problemas, enciendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.